ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bien, en este pasaje el apóstol está hablando a la iglesia de Corinto. Y al hablar a la iglesia de Corinto, nos está hablando a nosotros también. Él está haciendo un recuento de los hechos del pueblo de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres o nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, a los que salieron de Egipto, y cuando dice nuestros padres, quiere decir que si aquellos eran el Israel material o literal, nosotros somos el Israel espiritual. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, hablando del pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Aquí hay algo interesante que me llamó la atención. Todo el pueblo de Israel fue bautizado de una forma simbólica. Al pasar todos por el Mar Rojo, tenían paredes a los lados, estaban cubiertos totalmente de agua y arriba de ellos estaba la nube y la nube era Cristo. O sea que el bautismo del pueblo de Israel fue un bautismo masivo del agua y de nuestro Señor Jesucristo. Todos comieron la vianda espiritual, todos participaron prácticamente del maná que Dios les envió para alimentarlos en el desierto. Todos bebieron de la bebida espiritual. La bebida espiritual hace referencia a la forma como Dios los sostuvo, no solamente con los recursos físicos como el pan y el agua que salió de la roca, porque si bien tanto el maná como el agua que salió de la roca les ayudaban físicamente para mantenerse vivos, activos y con fuerza, también el maná representaba el pan de vida que es Cristo Jesús. Y también el agua que salía de la roca representaba el agua viva que Cristo nos proporciona. Tiene una relación espiritual entre lo literal y lo espiritual. Hay una íntima y estrecha relación. Sin embargo, dice que de muchos de ellos no se agradó Dios, porque dentro del pueblo que salió había muchos murmuradores, había muchos que protestaban continuamente, que repetían, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Y el Señor les tuvo que escuchar, y al escuchar lo que pedían, tuvo que darles gusto con el pedido que ellos tenían. Por lo tanto, esto es algo que nos llama la atención a nosotros para que veamos a la historia. Recuerden que aquellos que no ponen atención a la historia están sujetos a cometer los mismos errores. Y entonces en el verso 6 nos dice, empero estas cosas fueron figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si la historia sagrada está allí haciendo referencia a esos puntos de debilidad de los israelitas, es una llamada de atención para nosotros, para ver esos problemas y los errores que ellos cometieron. Hay algunos errores que son comunes, hay algunos errores que son relativamente comunes a todos los seres humanos y a los cristianos a través de todas las etapas de la historia. Por ejemplo, dice que no codiciemos cosas malas. ¿Qué pueden ser esas cosas malas? Toda esa diversidad de cosas del mundo que nos atraen y que aún conociendo y sabiendo que Dios nos agrada de ellas, todavía nosotros queremos mantenernos acariciándolas, practicándolas de vez en cuando. Es interesante que dentro del pueblo de Dios hay algunos hermanos que se toman sus vacaciones.
se van a algún lugar de vacaciones, algunos regresan a su lugar de origen, a su tierra natal, algunos se van a algún otro país a darle la vuelta al mundo, etcétera. Solamente que cuando hacen esto, se están tomando unas vacaciones literales, el descanso de su trabajo, pero también se toman las vacaciones espirituales. Y aquello que normalmente no practican, bueno, como están en vacaciones, piensan que tienen el permiso, el derecho, no sé, de incurrir en aquellas cosas que de antemano saben que no debemos practicarlas como hijos de Dios, como cristianos. Pero aquí nos dice el apóstol que así como aquellos que nosotros aprendamos y no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron. También nos dice el verso 8, ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron, haciendo mención de dos aspectos. El 7 dice, ni seamos honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. La palabra jugar aquí está hablando de una orgía que el pueblo cometió cuando danzaron delante del becerro de oro. Y también hace mención al hecho de fornicación, a ese hecho que el pueblo de Israel sufrió cuando estaban cerca de los moabitas, cuando fue llamado Balaam para maldecir al pueblo, y por consejos del profeta Balaam, al rey de Moab, también tentaron al pueblo, las mujeres fueron un hecho de tentación y el pueblo de Dios cayó en la trampa y se puso a fornicar con las mujeres moabitas y cayeron, dice, 23,000 en un día. Era una mortandad que el Señor dejó que el ángel de la muerte llevara a cabo dentro de su pueblo por causa de la fornicación. Y hasta un detalle sobresaliente, que uno de los príncipes trajo una mujer moabita, la llevó a su tienda y estaba fornicando con ella cuando uno de los fieles siervos del Señor tomó su lanza y los atravesó y cesó la mortandad. El Señor nos llama la atención para que no forniquemos como ellos fornicaron. También dicen, y tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Algunos de ellos preguntaron, ¿está el Señor con nosotros o no está? Y blasfemaban en contra del Señor porque los había sacado de Egipto. Toda la blasfemia era dirigida en contra de Moisés, pero de verdad Moisés solamente era un instrumento de Dios. El Señor tomó personal toda la murmuración del pueblo de Israel. Y en esta ocasión que menciona aquí, permitió que serpientes del lugar los mordieran y murieran a causa del veneno de las serpientes. Todas estas cosas les acontecieron en figura. Todas estas cosas son una ilustración para nosotros. Son escritos para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Y esto se refiere directamente a nosotros. Mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando la atención para que veamos a la historia de Israel y reflexionemos y no sigamos por el mismo rumbo, sino que tomando en cuenta acerca de la historia que nos revela todos los hechos, veamos los errores para no cometer exactamente los mismos errores. Vivimos en un mundo de tristeza, de dolor, de maldad, de pecado. Es cierto. Pero en medio de este mundo de tinieblas de pecado, Dios ha llamado a un pueblo para ser portadores de luz. La luz que alumbra en medio de las tinieblas y disipa el pecado. Esa es la luz de la palabra del Señor. Y tú y yo, mi querido amigo y hermano, hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido invitados por el Señor para esparcir la luz a aquellos que están en tinieblas. Si puedes hacer mute a alguien que está hablando, Rolf, te lo agradezco. Estamos en una situación como iglesia que debemos de ver con mucha atención a los hechos del pueblo de Israel. La sierva del Señor escribió
hace muchos años un pensamiento que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 78. Dice así: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demostrado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Note usted que la referencia de la sierva del Señor al Israel es a los 40 años que vagaron por el desierto. Pudiendo haber llegado en 40 días a poseer la tierra prometida, tuvieron que vagar por el desierto 40 años porque ellos dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Y el Señor escuchó la petición de ellos y lo tomó personal y dijo, perfecto, si lo que quieren es morir en el desierto morirán. Ahora, en lugar de llegar a la tierra prometida en 40 días, les tomará 40 años. Y esos 40 años sirvieron para que todos aquellos murmuradores, todos los mayores de 20 años, ninguno de ellos entrara en la tierra prometida, salvo los fieles siervos, Josué y Caleb. Fuera de allí, todos los demás, incluyendo a María y Aarón, todos perecieron en el desierto. Hermanos, estamos en la misma situación. El Señor pudo haber venido hace tiempo ya, pero todavía estamos aquí por causa de estos 4 aspectos que menciona la sierva del Señor: la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no les suena familiar? 4 aspectos que nos mantienen atados a la tierra, como cables de acero que nos amarran a la tierra, que nos atan a este mundo: la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. ¿Qué podríamos decir acerca de la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es falta de fe en las promesas del Señor. Es falta de fe en la palabra del Señor. Cuando a veces el Señor nos prueba o permite que pasemos una prueba pequeña, luego empezamos a murmurar contra el Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde están sus promesas? Y eso no le agrada a Dios. Las dudas. También dudamos de todo lo que dice la palabra de Dios. Dudamos de los consejos del Espíritu de profecía. Dudamos de las amonestaciones. Dudamos de los siervos del Señor. Y tenemos falta de absoluta confianza en Dios. ¿Sabe usted, mis queridos hermanos, que este es un grave pecado? Dudar del poder de Dios y tener desconfianza en las promesas del Señor. Porque nosotros tenemos a un Dios que es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Es cierto que vivimos ahorita en medio de una crisis tremenda que es mundial y aparentemente nadie puede hacer nada en contra de ella. Bueno, yo sí sé que el Señor, Dios todopoderoso, puede cortarla en el momento que quiera. Pero también sé que Él permite que esto suceda. ¿Por qué? Porque es una prueba para el mundo, lo mismo que una prueba para los hijos de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es poner nuestra confianza absolutamente en Dios y creer que Él nos puede proteger si así es su voluntad. Que nosotros no seremos contagiados si así es su voluntad. Y si su voluntad es contraria a eso, como los hebreos, si no nos libra de esto, aún así debemos permanecer fieles y sumisos a la voluntad de Dios. La mundanalidad. ¿A qué se refiere cuando habla de la mundanalidad?
indudablemente está hablando de todos los hechos humanos pecaminosos de este mundo, todos los placeres y atractivos que este mundo tiene. El secularismo. Noten ustedes y díganme si la sierva del Señor estaba equivocada al decir que estas cosas no se tienen atadas. Si el mundo se viste con pantalones rotos, ahí vamos todos a usar pantalones rotos. Si el mundo se viste con blusas escotadas, ahí van las hermanas a usar las blusas escotadas. Si el mundo se viste con pantalones embarrados, pegados, ahí van las hermanas también a usarlos y los hermanos también ahora. Si el mundo se viste de una manera provocativa, allí van todos. Si el mundo se deja el cabello largo, también todos el pelo largo. Estas son las cosas que nos tienen atadas aquí a este mundo. Son cosas que forman parte de la mundanalidad de este mundo. También tenemos al materialismo. Dejamos de ser espirituales y queremos ver las cosas palpables, tocarlas, tetarlas para saber que son realidad. Y tenemos diversiones. Cuando hablamos de diversiones, tantas cosas que hay en el mundo que atraen nuestros sentidos. Primeramente el visual y el auditivo. Son medios que usa Satanás para mantenernos atados a este mundo. Si el mundo saca una moda de música, aquí están los cristianos también siguiendo la misma mundanalidad. Si el mundo saca cualquier disparate, ahí vamos detrás de ello. Saben que una de las cosas que nos van a beneficiar mucho a los cristianos y a todo el mundo en esta crisis, ¿sabe qué es? Es que todas las diversiones, los deportes, todas las concentraciones masivas van a durar mucho tiempo para que vuelvan otra vuelta a ponerse en marcha. Eso es algo por lo que tenemos que darle gracias a Dios. No va a haber fútbol por mucho tiempo y a ver si eso nos hace olvidarnos del fútbol. No va a haber conciertos masivos. ¿Sabe de cuáles hablo, no? De esos de los que compramos nuestros tickets para ir también y estar presentes ahí cuando viene algún artista famoso, algún artista de renombre. Estas cosas van a estar suspendidas por un buen tiempo y creo que debemos de agradecerle al virus por eso. Lo digo en forma ilustrativa, ¿ok? Bien, la falta de consagración. ¿A qué se refiere cuando habla de la falta de consagración? ¿Cómo te consideras tú a ti, mi querido hermano? ¿Eres un cristiano consagrado? ¿O más o menos? ¿O sabes que no tienes consagración en tu vida? ¿Cómo podría manifestarse la consagración en nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros medir la consagración? Yo creo que hay algunas formas de saber cómo andamos en cuanto a nuestra consagración. Si la palabra de Dios, la Santa Biblia, está guardada toda la semana, no creo que hay mucha consagración. Si no doblamos nuestras rodillas delante del Señor todos los días, varias veces, o mentalmente estamos en contacto con el Señor mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras estamos en otras actividades, mantenemos una relación con Dios, si no pasa eso, difícilmente nosotros somos personas consagradas. Pero hay algunas otras formas que con el tiempo dentro del mundo adventista se ha hablado de un termómetro que marca la temperatura de la iglesia. ¿Has oído eso, hermano? ¿Lo has oído? Esta mañana, si no lo has oído, lo vas a escuchar. Dicen que el termómetro de la iglesia es el miércoles de noche. Allí se ve la espiritualidad de la iglesia, la consagración de la iglesia. ¿Y sabes qué? La mayoría de las iglesias adventistas, no estoy hablando de otras denominaciones, estoy hablando de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia adventista. La mayoría de las iglesias, sus reuniones de miércoles son raquíticas, muy raquíticas. Así que la falta de consagración se mide también allí. Otra falta de consagración es el llegar tarde a la iglesia. A nuestro trabajo somos puntuales. A la escuela somos puntuales. ¿Por qué? Porque hay consecuencias.
Pero como creemos que en la iglesia no hay consecuencias, pues entonces si el programa empieza a las 9, pues hay que llegar a las 10, 10:30, ¿no? Con que nos vean que llegamos, ya cumplimos. Y esto está marcando nuestra falta de consagración. Otra manera como se mide la falta de consagración es la no participación. Cuando tú te abstienes de participar en las actividades de la iglesia, cuando no te envuelves en las actividades de la iglesia, cuando no estás funcionando con los demás, hay falta de consagración en ti. Otra falta de consagración que tiene que ver directamente con nosotros como adventistas del séptimo día es no guardar el sábado como debe ser guardado. Usar horas del sábado para otras actividades, para actividades personales, para satisfacción propia, en lugar de darle gloria y alabanza al Señor. Eso es falta de consagración. Y al final, esta falta de consagración nos va a dejar fuera del pueblo de Dios. Cuando lleguen los momentos difíciles hacia los cuales nos estamos encaminando como pueblo de Dios, seremos los primeros en abandonar las filas si es que el sábado no fue para nosotros lo que Cristo quiso que fuera. Otra falta de su consagración se manifiesta en la falta de devolución del diezmo sagrado de Dios a las arcas de la iglesia. Algunos toman como excusa que la iglesia está usando mal los fondos. Mi querido hermano y amigo, ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Quienes administran los bienes de la iglesia tendrán que dar cuentas delante de Dios por sus actos. Pero ese no es problema tuyo. No puede ser tu excusa cuando llegue el día del juicio y comparezcas ante el Señor y el Señor te diga, fuiste infiel en tus diezmos, me robaste todos los diezmos. ¿Qué le vas a decir? Es que la iglesia no los usaba bien, Señor. Eso no te vas a excusar, porque la obligación tuya es ser fiel al Señor en la devolución de los diezmos, no importa qué. Y también las ofrendas juegan un papel muy importante en esto. ¿Por qué? Porque el diezmo ya sabemos que no nos pertenece a nosotros, pero la ofrenda sale de lo que nos pertenece a nosotros. Entonces ahí nosotros demostramos nuestra consagración, nuestra entrega al Señor, ya sea buena o mala. Ahí lo manifestamos. Si somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, estamos practicando la fidelidad y por ende la consagración. Mis amigos hermanos, el cuarto punto es las contiendas. ¿Qué quiere decir las contiendas? Los pleitos, los desacuerdos, los problemas que tenemos entre nosotros como hermanos. Y estos están a la luz del día, mis hermanos. Pero no solamente habla de lo que tenemos ahí en la iglesia, habla de nuestra vida individual y personal. ¿Cómo nos llevamos con los demás? Vamos a empezar por el hogar. ¿Cómo me llevo yo como esposo con mi esposa? ¿Cómo me llevo yo como padre con mis hijos? ¿Cómo me llevo yo con los miembros de mi familia? Esas contiendas que surgen son normales y naturales en el mundo, pero no son aceptables delante de Dios. Por lo tanto, debemos evitarlas. Y si existen entre nosotros, debemos hacer todo lo posible por terminar con ellas y llegar a una santa reconciliación. Mis hermanos, la reconciliación es lo más lindo que existe entre los seres humanos. Hay algunos que no se dejan reconciliar y uno no puede hacer mucho acerca de ellos, pero en lo que toca a uno debe hacer todo lo que sea posible para llevar a cabo la reconciliación. Ya si la persona no quiere hacerlo, lo dejamos en las manos de Dios y seguimos nuestro camino, porque no podemos permitir que alguien se interponga en nuestro camino para hacernos la vida dolorosa y que nosotros quedemos fuera del reino de Dios. Dios nos libre de ello, mis hermanos. Pero en la familia, hermanos, en la familia. Los hijos son nuestros hijos, son parte de nosotros, debemos de amarlos como padres y debemos enseñarles a ellos el amor de Dios y el amor a Dios. Ambas cosas debemos de enseñarle de manera que ellos también puedan llevar una vida de consagración y de entrega al Señor.
¿Que hay desobediencia en nuestros hijos? Sí, es parte de la triste historia de este mundo, pero que eso no nos impida para tener buenas relaciones. Porque saben, mis hermanos, cuando los hijos se portan mal con los padres, cuando surgen problemas, cuando nos hacen aún daño a los padres, lo más lindo es la reconciliación y continuar la vida en armonía. Cuando hay problemas entre los cónyuges, mis queridos hermanos, lo más lindo es reconciliarse para poder continuar juntos, porque Dios nos mandó juntos, hombre y varón, varón y hembra, los crió, dice la palabra de Dios. Nos mandó juntos para que juntos sigamos nuestra carrera, porque saben que uno solo es más difícil de seguir la vida cristiana. Con su cónyuge uno puede sentir fuerza, sentirse apoyado y los dos continuar adelante. Y dice la palabra de Dios que un cordel de 3 es más fuerte que el de 1. Así que el de 1 es débil, el de 2 ya es más fuerte y el de 3 es más fuerte. Yo creo que en el tercero incluyen los hijos. Si nosotros si nosotros formamos una cuerda sólida de 3, entonces seremos fuertes y aguantaremos y resistiremos las pruebas que tendremos alrededor de nosotros. Las contiendas con los vecinos. Somos cartas abiertas leídas de todos los hombres. Si nuestros vecinos no son los mejores que tenemos, todavía ellos tienen que ver a Cristo en nuestra conducta. Con nuestros amigos, a veces hay diferencias con los enemigos también, con los amigos también, y debemos de ser como cristianos los primeros en dar el paso a una reconciliación. Todas estas cosas forman parte de la vida cristiana. Mis queridos amigos, repasando, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas nos tienen atados todavía aquí en este mundo. Pero el Señor quiso que nosotros miráramos a la experiencia de Israel y nosotros abandonáramos todas estas cosas malas que no las deseáramos. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, para nosotros a quienes los fines, los siglos nos han alcanzado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice el Señor en su palabra, no os ha tomado tentación, y esta es una promesa muy linda, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. Qué mensaje tan hermoso encontramos aquí, mis hermanos. Qué mensaje tan lindo nos dejó el Señor. Yo quiero pedirle a ustedes que repasen este capítulo 10 de Primera de Corintios. Quiero pedirles que mediten en él. Quiero pedirles que recuerden estas 4 cosas, estos 4 cables de acero que nos tienen atados a este mundo de pecado y que mientras el pueblo de Dios esté atado por estos cables de pecado, Cristo no podrá venir. Mi hermano, mi amigo, hemos detenido el regreso de Cristo Jesús. Hemos detenido el regreso de Cristo Jesús. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No están limpiados de toda contaminación. Esto dice el Hogar Cristiano en la página 297. Han servido durante tanto tiempo a la concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptibles. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. La larga noche de tinieblas es penosa. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Si hubiéramos hecho como pueblo de Dios lo que Dios esperaba de nosotros, ya habría vuelto el Señor. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje hoy?
¿Cuál es la apelación? Despertémonos del sueño, consagremos nuestras vidas al Señor, anunciemos el Evangelio de Cristo Jesús, vivamos la vida cristiana como el Señor quiere que lo hagamos, veamos a la historia sagrada y no repitamos los mismos errores. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Busquemos al Señor con una entrega total y absoluta. El mundo seguirá con sus atractivos. El mundo seguirá con sus tentaciones y trampas. Pero la promesa del Señor es que no permitirá que nosotros caigamos, sino que dará juntamente con la tentación la caída para que podamos triunfar. Así que, hermanos, no nos ha venido una tentación sobrehumana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Pero la manera como Dios nos protegerá se mide de acuerdo a nuestra consagración, de acuerdo a nuestra entrega al Señor. Si nosotros somos descuidados con las cosas espirituales, no tendremos fuerza. Si nosotros nos humillamos al Señor y le buscamos diariamente en su palabra, en oración, en alabanza, en buena conducta, en abstinencia de tantas cosas perjudiciales de este mundo, el Señor pondrá sus ojos en nosotros y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Hermanos, démosle un repaso a la historia y no cometamos los mismos errores, porque aquellos pueblos que no miran a la historia están condenados a repetir los mismos errores. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios los guarde, que el mensaje de hoy nos sirva para fortalecernos en esta crisis, para seguir adelante. ¿Qué tiene el Señor para nosotros más adelante? No lo sabemos, pero sí sabemos que este mundo no nos puede ofrecer nada bueno. Después de esta epidemia vendrá otra y vendrá otra y vendrán otros problemas y habrá terremotos y habrá hambres y pestilencias y todo será peor de lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, siendo que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal nos conviene andar en santas y pías conversaciones delante del Señor? Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Que les siga dando un sábado próspero de bendición. Y nos vemos a las 6 de la tarde otra vez. Bien, vamos a tener una oración para terminar entonces. ¿Me acompañan, por favor? Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste estar reunidos como hermanos, un grupo de hijos tuyos. Permite que el mensaje haya quedado en nuestros corazones para vivir diariamente de esta manera. Guárdanos el resto del día y permítanos en la tarde conectarnos otra vez y gozar del mensaje de tu palabra. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Creo que desde Colombia también estuvo Gustavo con nosotros. Un saludo, Gustavo, si todavía estás conectado. Amén, pastor. Sí, aquí estoy. Dios te bendiga. Ok, gusto de que te hayas conectado, Gustavo. Para los hermanos aquí de la iglesia, Gustavo es un joven que tuve la dicha y la bendición de bautizarlo en Colombia la última vez que fui y ahora está estudiando teología para prepararse para ser un ministro del Señor. Muchas felicidades. Amén, amén. Con la ayuda del Señor. Gracias. Qué bueno. Éxito. Bien, Gustavo, en la tarde a las 6, te mando otro link al ratito, ¿ok? Listo, pastor. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz sábado a todos. Gracias, igualmente. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que puedan disfrutar de los alimentos. Buen provecho.